Buenos días o buenas tardes. En esta ocasión seguiremos con las propiedades mecánicas de sólidos, específicamente sobre pruebas de punción. Estas pruebas de punción son muy utilizadas sobre todo para evaluar vegetales o frutos, el estado de maduración de estos vegetales o frutos, pero también aplica a muchos otros tipos de alimentos. A diferencia de las pruebas de compresión, las pruebas de penetración o punción, como su nombre lo indica, se va a utilizar una punta. Hay dos métodos básicos para hacerlo que vamos a discutir el día de hoy. Se utiliza una punta para penetrar la superficie del alimento. Eh, las pruebas de punción, en este caso iniciaremos hablando con el cono de penetración y posteriormente hablaremos sobre el texturómetro. Eh, en este caso, el cono de penetración es este pequeño equipo que se ve en la lámina y consta de un pequeño cono, este cono metálico que tiene una punta con un determinado ángulo. Este cono se sube o se levanta con la ayuda de un brazo mecánico, se levanta y posteriormente se libera el cono y tiene una caída libre sobre el material o el alimento. Este pequeño reloj que se ve aquí en realidad lo que mide es los milímetros o micrómetros que logra penetrar la punta eh, tras esta caída libre. Este tipo de equipos nacieron en realidad con estudios muy básicos que hizo Lipowitz hace muchísimo tiempo, en 1861, utilizando algo muy básico, ¿no? Que era una gelatina, un recipiente con gelatina, y posteriormente sobre este recipiente ponía una moneda en la parte de abajo, a la cual le pegó una especie de popote o tubo vacío, hueco, y en la parte de arriba llevaba este cono, como lo podemos ver aquí. La idea de todo esto era a que aquí le adicionaba agua para que se fuera llenando el tubo, y con esta regla, bueno, iba marcando el nivel, se daba cuenta cuánto peso en agua se necesitaba para romper el gel y que éste penetrara en la gelatina. Obviamente después de haberle puesto el agua y que rompiera el gel y penetrara, sacaba el tubo, vaciaba el agua y la pesaba para ver cuánto peso se necesitaba para penetrar la gelatina. Ese es el principio básico, ¿no? Lo que se utiliza es una punta y se trata de medir la fuerza que se necesita para romper la parte superficial del material y que logre entrar o penetrar en el material, en este caso en los alimentos. Y como les comentaba, este tipo de pruebas se utiliza en una amplia gama de alimentos, pero básicamente está dirigido o se ha empleado principalmente a la madurez de frutos o vegetales, porque hay una relación entre la dureza de la capa externa o de la piel externa de los frutos y de las vegetales con su grado de madurez. Eh, entonces se pueden ocupar dos equipos, el cono de penetración, que es este que vemos de este lado, o bien podemos utilizar un texturómetro con una punta, como lo podemos ver aquí en la imagen. Empezaremos con el cono de penetración, que como ya les había comentado es un cono metálico, el cual está en este brazo o en este soporte, el cual se levanta y posteriormente se libera con un mecanismo que, por ejemplo, aquí este es el mecanismo, se libera la palanca y tiene una caída libre sobre el material. Y de esta parte de aquí lo que podemos ir midiendo es los milímetros o los micrómetros o centímetros que penetra el material. Entonces este cono, hay varios modelos, este cono de penetración
básicamente trabaja con el principio de caída libre, es decir, es un material, es una punta pesada, tiene un cierto peso el cono, que por caída libre va a penetrar en el material. Y esta es, por ejemplo, una gráfica en donde se está viendo o se está tratando de evaluar la madurez de los tomates. Y aquí están las fechas en las que se fueron evaluando, es decir, se fue evaluando con respecto al tiempo, y obviamente conforme va pasando el tiempo, en el caso específico de los tomates en esta gráfica, conforme va pasando el tiempo va logrando penetrar cada vez más y más el cono de penetración, indicando que va avanzando la madurez del fruto. De igual manera, por ejemplo, para el caso de las manzanas, existen ya tablas donde se sugiere una determinada penetración del cono a distintos grados de madurez. Entonces puede utilizarse en algunos casos para tratar de identificar si el grado de madurez es el adecuado o no en los frutos. También obviamente se asocia al color, pero muchas veces el color de los frutos puede ser engañoso, es decir, parecería que ya tiene el color adecuado, sobre todo por ejemplo en las manzanas, pero no necesariamente está con la suficiente madurez el fruto. Es un equipo barato, bueno, en comparación con el texturómetro, su costo no es tan elevado. Es muy sencillo de utilizar y prácticamente una empresa pequeña puede utilizarlo para monitorear la madurez de su producto o bien para darse una idea de la textura externa del producto. O de la dureza externa del producto, en donde sea importante este tipo de características. Vamos a ver un breve video sobre cómo cómo opera este pequeño aparato. Les comento que es una operación muy sencilla, muy básica. En el laboratorio nosotros tenemos dos conos de penetración, son distintos, la forma es distinta, pero el peso del cono es distinto, pero funcionan de manera muy similar, aunque los modelos pueden variar ligeramente y también puede variar ligeramente también el ángulo de la punta del cono, y obviamente dependiendo del ángulo pues va a hacer que tanto va a penetrar. Pero ahorita vamos a ver un par de ecuaciones que se utilizan para poder ajustar esas variaciones que puede haber entre equipos. Es decir, aunque estén midiendo la penetración utilizando conos distintos de dimensiones distintos y pesos distintos, se pueda obtener un valor que ahorita lo vamos a definir, que es el esfuerzo de rendimiento similar, no importa el tipo de equipo que se utilice. Aquí es lo que está mencionando, o sea, se pone la muestra, después de que penetró la muestra, se tiene que tomar la lectura dentro de los primeros 5 o 10 segundos, porque si no, si el material es muy suave, la punta puede seguirse hundiendo y hundiendo con el tiempo. Entonces se tiene que fijar un tiempo específico. Veámoslo en operación al cono. No es una caída de una distancia muy grande, se deja caer. En este caso es una distancia corta porque el material es muy blando. Si se dejara caer de una altura muy grande, pues iba totalmente a penetrar el material. Ahorita vamos con calma a desarrollar estas ecuaciones, a ir viendo. Hay dos ecuaciones diferentes para calcular el esfuerzo de rendimiento, que se refiere al esfuerzo que se necesita para que la punta logre cortar y penetrar dentro del material. Bueno, aquí algunos datos que obtuvieron los estudiantes con esta práctica de pruebas de penetración. En este caso ellos utilizaron mortadela y melón para hacer un comparativo y vieron pues cuál era en cuál se necesitaba mayor fuerza para penetrar.
Entonces, para poder hacer los cálculos, como les comento, porque pueden tener conos, pueden ser distintos los equipos, sobre todo el brazo o el mecanismo, pero lo que más importa o lo más relevante son las características del cono, es decir, pueden tener conos con ángulos dos cosas pueden variar principalmente entre modelos. Uno de ellos es el ángulo de la punta, es decir, este ángulo que tenemos aquí en la punta, el ángulo que presenta, y también puede variar de forma importante el peso del cono, es decir, si es un cono metálico, si es un cono de plástico o si es un cono de algún otro material. Entonces el peso y el ángulo puede cambiar. Por lo tanto, se generaron desde hace ya mucho tiempo. Este es un equipo muy básico que existe desde hace muchísimo tiempo y se utiliza ampliamente en la industria, o se ha utilizado ampliamente en la industria de los alimentos. Está la ecuación de Highton y la ecuación de Motran. En ambos casos se considera tanto el ángulo del cono como el peso del cono. También es importante mencionar que estas dos ecuaciones tratan de encontrar un concepto que se denomina, como ya lo he mencionado, esfuerzo de rendimiento, o yield point o yield stress. A esto a lo que se refiere es la fuerza que se necesita. Yo lo voy a exagerar mucho. Cuando recién, si ustedes aplicaran una fuerza que no fuera suficiente para penetrar un material, este simplemente se va a doblar, pero no va a lograrse romper. Pero imagínense que aumentamos y aumentamos la fuerza que estamos utilizando, va a llegar el momento en el que esta punta se abra o ceda, se rinda, y entonces la punta logre penetrar. A eso es a lo que se refiere, es decir, a la fuerza necesaria para poder abrir, romper y que logre entrar la punta en el material. A ese esfuerzo de rendimiento es al que se menciona. Las dos ecuaciones son muy similares. La ecuación de Highton toma esto, donde C es el punto de rendimiento, el que se quiere calcular. K es una constante. Es una constante la cual va a depender o se va a calcular a partir del ángulo del cono. Vamos a necesitar conocer el ángulo del cono. Simplemente el ángulo del cono, ¿no? Aquí se hace el coseno al cuadrado del ángulo del cono multiplicado por la cotangente del ángulo del cono dividido entre pi. Aquí alfa es la mitad del ángulo del cono, es un medio del ángulo del cono. La ecuación también incluye el término W, que viene a ser el peso del cono ensamblado en gramos. Y luego P es la profundidad de penetración. Esta P es la que vamos a medir con el equipo. Yo les comentaba que los equipos tienen esta pequeña agujita, y esto lo que está midiendo son los milímetros de penetración del cono. Y esto es lo que vamos a poner en esta parte de la ecuación, la penetración del cono elevado a la 1.6. Esta ecuación, la dificultad con esta ecuación es que como está elevado a la 1.6, en el momento de estar deduciendo las unidades que nos está dando, es complicado porque está elevado a la 1.6 y no se llega concretamente a las unidades que queremos, a unidades de fuerza o de esfuerzo. Mientras que la ecuación de Motran, que está elevado al cuadrado, es más fácil llegar a las unidades. También, igual como en la ecuación anterior, la de Highton, también se utiliza una K que se calcula igual, es el coseno al cuadrado de alfa, donde alfa es la mitad del ángulo del cono, este es alfa, la mitad del ángulo del cono. Ese es el valor de rendimiento, también viene siendo el punto de rendimiento o la fuerza de rendimiento, está S. M es la masa del cono ensamblado en gramos, y como es una caída libre, en este caso la ecuación calcula o incluye el término de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y
H es la altura o la profundidad la cual logra penetrar el cono tras la caída libre. Nuevamente aquí se está dejando caer igual el cono, se mide cuánto va a penetrar y eso es lo que vamos a poner en esta parte de acá. K es constante porque K, el ángulo del cono no va a variar, es decir, si están ocupando el mismo equipo siempre va a ser el mismo el ángulo del cono, y asimismo también la masa del cono tampoco no va a cambiar, es decir, siempre va a ser igual, y G, la gravedad, pues tampoco no va a cambiar. Lo único que vamos a estar metiendo en la ecuación va a ser la profundidad de la penetración que estamos obteniendo. Ese es en el caso del cono de penetración, que como vieron es una prueba muy sencilla, muy simple, es rápida. Lo único que sí tienen que tener en cuenta que si están haciendo un estudio, tal vez, voy a poner un ejemplo, entre dos variedades de manzanas, la manzana A y la manzana B, la variabilidad en los datos de penetración, no importa que lo hagan con el cono de penetración o que lo hagan con el texturómetro, la variabilidad en la penetración del material es muy alta en muestras biológicas, específicamente en frutos o vegetales. Inclusive dentro de la misma fruta, si ustedes miden la penetración aquí en esta parte de la fruta, cerca de donde está el pedúnculo, va a ser muy distinta a si lo toman de la parte de la base o de la parte media. Y eso es en una misma manzana. Ahora imagínense si ustedes miden esto en diferentes manzanas. A lo que voy con esto es que cuando se hacen estudios comparativos entre variedades o a lo mejor frutos que se les dio tratamiento con distinto fertilizante, árboles frutales que se les dio distinto tratamiento en fertilización o inclusive ya una vez que las manzanas están cosechadas, si se almacenaron en condiciones de atmósferas distintas para acelerar o disminuir su madurez, necesitarían tener una muestra amplia de manzanas para lograr obtener un dato, porque la variabilidad, nuevamente, en el caso de penetración, varía mucho dentro de una misma manzana y varía mucho entre manzanas, aunque sean manzanas del mismo árbol, por lo que van a necesitar tener un muestreo bastante amplio para minimizar esa variabilidad entre los dos en este estudio comparativo que están tratando de hacer. Es algo importante de mencionar, ¿no? Porque si solamente toman 3 manzanas y tratan de hacer un estudio comparativo, la variabilidad va a ser muy alta. En el caso del texturómetro, se utiliza una punta, como se veía ahí, el brazo mecánico se le coloca una punta para poder hacer la penetración, y a diferencia del cono de penetración no es caída libre, uno controla la velocidad con la que va a bajar el brazo. En nuestro caso, la velocidad con la que baja el brazo y la fuerza que se está aplicando, bueno, va a depender mucho de el peso del cono y de la altura a la cual la dejemos caer. Pero en el texturómetro se puede controlar la velocidad con la que va a caer el brazo, inclusive se puede controlar la fuerza que se va a estar aplicando al momento de que baje la punta. Esto lo que vemos aquí son las gráficas típicas de pruebas de penetración utilizadas con el texturómetro. Vean, esto es lo que ocurre cuando se utiliza el texturómetro. Podemos ver ahí que es lo que vemos al lado derecho, es cómo se registra en el software. Va a bajar la punta, va a tratar de penetrar. Primero se hace una compresión. Toda esta línea recta que se alcanza a ver es compresión, no está penetrando ahí la punta. Se comprime primero la muestra y luego posteriormente llega a un máximo, se rompe y logra penetrar. Y depende de las características de la muestra, va a ser cómo ocurra después la muestra. Vean, aquí lo voy a tratar de simplificar
voy a poner como si fuera la punta muy grande. Imagínense que esta es la superficie de una manzana o de un fruto, el que sea. Eh, y lo primero que va a ocurrir es, si lo viéramos en cámara lenta, lo primero que va a ocurrir, como les comentaba hace rato, es de que se va a hundir el material, no se va a cortar. La punta va a estar aquí y aquí todavía no se corta o no penetra la punta, simplemente está comprimiendo la muestra. Hasta este punto, esto que vemos aquí, que es la primer parte donde va bajando la punta, es toda esta línea recta. La línea recta indica que se está comprimiendo la muestra. El corte ocurre cuando se sobrepasa esta elasticidad de la parte externa del material, y entonces, sobre todo en esta parte de aquí o en esta parte de acá, se empieza a detectar un corte, se corta y penetra la punta. Cuando penetra la punta, entonces se ve aquí, se ve este efecto, vean, es sube, se está comprimiendo, y cuando penetra se empieza a ver así la respuesta. Esto quiere decir que está viajando por dentro del material, es decir, ya rompió y va a ir viajando por el material. Este punto donde deja de ser lineal y donde rompe, este se conoce como gel point, que ya lo habíamos visto en el cono de penetración, o bien punto de rendimiento, es decir, donde se rinde o cede el material, se corta y penetra la punta. Entonces tenemos aquí el punto de rendimiento. Si se dan cuenta, aquí nos están mencionando 3 comportamientos distintos. Es decir, ¿qué puede ocurrir ahí? Viene la punta viajando, comprimiendo, llega al máximo, penetra, y hay varios casos que puede ocurrir. Si penetra y aumenta, quiere decir que por dentro el material, una vez que penetró, el material es más duro por dentro que por fuera. Es decir, la parte externa es un poco blanda, y cuando logra entrar, la punta necesita más fuerza para viajar por dentro. Entonces tenemos ahí este tipo de comportamiento. Pero si viene comprimiendo, penetra y se queda así, de esta forma, como en este caso, aquí diríamos que el material tiene la misma dureza por fuera que por dentro. Es como la mortadela. La mortadela es más o menos homogénea, es decir, no tiene costra por fuera, es un material formulado, homogéneo, y eso hace que cuando penetre, después de que penetre, va a tener este comportamiento totalmente continuo. Pero si va comprimiendo, se comprime, penetra y luego después baja, quiere decir que por dentro la punta se va, es decir, no tiene gran resistencia para viajar por dentro del material, es decir, por dentro es más suave, que esto es lo típico en una fruta, ¿no? Las frutas, bueno, dependiendo de la madurez de la fruta, pero las frutas maduras, generalmente la parte externa, la piel, es ligeramente dura o presenta cierta resistencia a ser penetrada, y una vez que logra romperse, por dentro es blanda la fruta, como un tomate, como un durazno, como muchos alimentos, ¿no? La mayoría de los frutos son de esta característica. Frutos maduros, porque los frutos que todavía no alcanzan el grado de madurez van a tener ya sea este comportamiento o bien este otro comportamiento. Entonces, este es un comportamiento típico de este tipo de productos. Vean, aquí se pueden ver algo que a veces conflictúa. El punto de rendimiento es el punto donde deja de ser lineal. Les menciono esto porque en algunos casos, cuando llega a ser así, que penetra y luego sigue subiendo, a veces se comete el error de tomar la fuerza o el punto de rendimiento como este punto. Esto es totalmente incorrecto. El punto de rendimiento es cuando deja de ser lineal, porque aquí ya nos está indicando que logró entrar a la muestra y está viajando. Claro, es más duro en este caso que la parte externa, pero aquí es donde logró entrar. Entonces este es el punto de rendimiento y es donde se debería de medir. Aquí podemos ver algunos datos de la fuerza que se necesita o el punto de rendimiento, la fuerza que se necesita para romper
y lograr penetrar en la muestra. Aquí algo que hay que mencionar y resaltar, recalcar, es que aquí mencionan que se está utilizando, una punta de 1.17 milímetros de diámetro. Y esto es muy importante reportar en las pruebas porque dependiendo del tamaño de la punta, es decir, si ustedes tienen aquí un tomate, no es lo mismo que traten de hacer estas pruebas de penetración con una punta de este tipo, de este diámetro, a una punta a lo mejor 10 veces más pequeña. Obviamente que con esta punta se va a necesitar menos fuerza para lograr penetrarlo y con esta se va a necesitar muchísima fuerza para lograr penetrarlo. Eso es bastante obvio. Y de hecho, para evitar ese tipo de problemas, porque una complicación que suele darse con este tipo de pruebas es que si ustedes están tratando de hacer un estudio sobre tomate y tratan de buscar ya sea en libros o en artículos científicos los resultados previamente o resultados previos hechos por algún otro autor, el problema que se tiene es que los resultados no son comparables si el otro autor utilizó una punta de distintas dimensiones. Porque obviamente todo lo que ellos reporten de la fuerza, por ejemplo, si nosotros fuéramos a comparar estos datos y repetimos el mismo tipo de muestras, pero utilizamos una punta de 2 milímetros de diámetro, esto ya no va a ser comparable porque obviamente se está utilizando diámetros distintos y la fuerza aunque sea el mismo tipo de material, la fuerza para penetrar la muestra va a ser distinta. Entonces eso es algo que se notó luego y se trató de resolver. Se llegó a una solución matemática en parte matemática y en parte experimental de cómo se podría obtener siempre los mismos resultados o una misma idea de cuánta fuerza se necesita para penetrar un material independientemente de la punta utilizada. Pero para eso tendríamos que regresar a dos principios básicos de la prueba de penetración. Yo lo he estado repitiendo continuamente y es que cuando se hacen estas pruebas de penetración ocurren dos cosas. Primero, se comprime la muestra y posteriormente se corta la muestra. Es decir, estamos hablando de dos etapas distintas. Y obviamente la mayor cantidad de presión, como aquí lo menciona la ecuación, la mayor cantidad de presión y donde se corta la muestra viene siendo en la orilla. Yo lo voy a poner así, esta es la punta, la estamos viendo de corte, ¿no? El lugar donde se genera la mayor presión es en la orilla de la punta, en esta parte de la orilla de la punta, es decir, en el perímetro de la punta, es donde se origina la mayor presión. Aquí lo están simbolizando como es el punto donde se origina la mayor presión. Y por lo tanto en esta parte o en este punto es donde va a ocurrir el corte. Pero seguimos el mismo principio. Primero se comprime la muestra y luego después se corta. Hay un corte de cizalla en esa parte. Y entonces se llegó a determinar, bueno, se puede calcular la presión que se puede ejercer en esa parte de la punta o en la superficie de la punta. Y esta ecuación permitió derivar a algo distinto. Es decir, se llegó a hacer una ecuación la cual nos permite calcular dos constantes o dos coeficientes que son independientes del tamaño de la punta, que es el coeficiente de compresión y el coeficiente de cizalla. Es decir, estos dos coeficientes son característicos del material y nos dice la cantidad de fuerza que se necesita para penetrar la muestra independientemente del tipo de punta que se utilice. Sin embargo, para poder obtener estos coeficientes, que son nuevamente característicos de cada muestra, se requiere hacer una serie de experimentos o de mediciones mucho más elaboradas que simplemente poner la punta y comprimirla.
Pero se basan básicamente dentro de estos dos principios, ¿no? Que primero la muestra se comprime y posteriormente la muestra se corta. Es decir, nos va a decir cuánta fuerza se necesita para comprimir la muestra antes de que se corte y luego posteriormente cuánta fuerza se necesita para cortar efectivamente la superficie con una punta. Para poder hacer esta estimación se necesita, para calcular estos dos coeficientes utilizando esta ecuación, lo que necesitaríamos sería hacer una serie de pruebas utilizando puntas de distinto perímetro, o sea, puntas que tengan distinto perímetro, pero que mantengan constante el área, y también por el otro lado, al revés, puntas que tengan distinta área, pero que mantengan constante el perímetro. Vean, cuando ustedes grafican la fuerza de penetración o el esfuerzo de rendimiento utilizando distintas puntas, si las graficamos veríamos lo siguiente, algo que es bastante lógico. Este es el área de la punta. Aquí vemos las áreas, que son áreas distintas, aunque el perímetro es constante en todos. En este caso todos tienen un perímetro de 4 centímetros, pero el área de cada punta es distinto. Y lo que se alcanza a ver aquí, manteniendo constante el perímetro, es que a medida que aumentamos, y que suena bastante lógico y ya lo mencionábamos, a medida que aumentamos el área de la punta, se va necesitando de forma lineal mayor fuerza para lograr penetrar el material. Si nosotros graficamos esto, fuerza de punto de rendimiento contra área de la punta, la pendiente de esta línea recta viene siendo a la constante de compresión, viene siendo igual a la constante de compresión, mientras que el intercepto viene siendo igual a la constante de cizalla, que multiplica a la presión por una constante. Pero entonces esto es para obtener la constante de compresión. Si nosotros quisiéramos obtener la constante de cizalla de este material, tendríamos que cambiar. Ahora tendríamos que mantener constante el área de la punta y variar el perímetro. Aquí vamos variando el perímetro de la punta. Es decir, y de la misma manera, ¿no? A medida que va aumentando el perímetro de la punta, se va necesitando mayor fuerza para lograr penetrar la muestra. Y en este caso, cuando graficamos esto, el perímetro de la punta contra el esfuerzo de rendimiento, vamos a obtener como pendiente la constante de cizalla. Y de esa forma, teniendo puntas donde se mantiene constante el área de la punta y teniendo puntas donde se mantiene constante el perímetro de la punta, se puede obtener tanto la constante de compresión como la constante de cizalla. Y de esta forma, aquí es otro ejemplo de distintas puntas ya sea con perímetro constante o con área constante. De esta forma, bueno, se han hecho pruebas en distintos materiales y para obtener, aquí vemos por ejemplo distintas puntas donde se va incrementando el área y todos tienen el mismo comportamiento, ¿no? Que es bastante lógico. A medida que aumentan el área de la punta, pues se necesita mayor fuerza para lograr penetrar el material. Y a lo que se llega finalmente es a obtener los coeficientes de compresión y los coeficientes de cizalla, que estos ya son característicos. Y entonces aquí ya podríamos hacer un comparativo entre materiales independientemente del tipo de puntas que hayamos utilizado, ¿no? Esto ya es como muy intrínseco de cada uno de los materiales. El coeficiente de compresión nos está declarando, nos está dando información sobre qué tan difícil es comprimir la muestra, mientras que el coeficiente de cizalla nos está diciendo qué tan difícil es cortarla. Todo esto, la verdad es que parece muy bien.
El único problema es que debido a la alta cantidad de pruebas que se necesitan hacer, porque necesita uno tener un conjunto de muchas puntas, con muchas áreas, de muchas formas, para hacer el análisis, es muy elaborado y honestamente en algunos artículos, o a lo mejor es porque no estoy tan inmerso en el área de textura, pero eh, en la última década no he topado artículos que utilicen estos coeficientes comparativos. Seguramente debe haber alguno que otro estudio que sí utilizan este tipo de pruebas, pero nuevamente la limitante es que es muy difícil tener un conjunto de puntas tan variadas con tantos diámetros distintos modificados, ¿no? Que mantengan o hechos exprofeso para que tengan el mismo perímetro pero que varíen en su área, o por el otro lado que mantengan la misma área pero varíen en su perímetro. Es decir, hay que tener una buena amplia cantidad de puntas. Pero bueno, esta es la mejor forma si es que realmente se quiere hacer un estudio completo, comparativo, de la fuerza de penetración, a lo mejor en un estudio que se están comparando dos distintos tipos de variedades de frutos, o bien frutos tratados de forma distinta con distintos fertilizantes o almacenados de forma distinta, o algo que hicimos con ellos, o a lo mejor le pusimos una cubierta comestible para evitar que se deshidrate y se sobremadure rápidamente. Vale la pena hacer este tipo de estudios. Finalmente, para ir concluyendo y redondeando esta presentación, diremos que unas recomendaciones para las pruebas de penetración, ya sea con el cono de penetración o con el texturómetro. Lo primero es que la punta que vayamos a utilizar puede ser una punta muy delgadita o muy grande. Nada más tomen en cuenta que si su material es muy blando y la punta es muy pequeñita, va a entrar demasiado fácil y va a ser muy difícil que logren tener un valor muy preciso. Hay que seleccionar una punta adecuada de acuerdo a la dureza que nosotros percibamos en la muestra, pero también es importante que la punta sea por lo menos 3 veces más pequeña, que la muestra sea 3 veces más grande que la punta, para que logre entrar perfectamente, porque recuerden que una parte primero es que se va a comprimir y luego va a entrar. Esto se maneja incorrecto porque si la punta es casi del mismo tamaño que la muestra, lo que va a ocurrir es que la muestra se va a comprimir, casi va a ser como una prueba de compresión, se va a comprimir, y ya que se haya alargado por la compresión, ahora sí va a entrar. Pero ahí les estaría dando un dato totalmente erróneo. Entonces, la punta por lo menos debe de ser, pero la muestra debe ser por lo menos 3 veces más grande que la punta que estemos utilizando. Por ejemplo, si el caso fuera que nuestra muestra fuese de este tamaño, entonces tendríamos que tratar de buscar una punta pues más pequeña, ¿no? Para que logre penetrar bien en la muestra. También es el soporte, cómo vamos a soportar la muestra. Primero tenemos que, aquí en teoría esto es correcto, pero también tenemos que checar que no vaya a rodar la muestra cuando se esté comprimiendo y tratando de penetrar. Pero tiene que estar bien sujeta sobre el soporte, y sobre todo esto es incorrecto porque imagínense que fuera una galleta o algo, o un pan, como está muy cerca de la plataforma, es muy probable que cuando llegue aquí la punta se rompa la galleta por completo, y entonces ya no tengamos nada de muestra que penetrar. Y otra cosa que tenemos que utilizar es que, bueno, para este caso, para cuando son muestras muy delgadas, hay una plataforma en el texturómetro que tiene un pequeño orificio, y por este pequeño orificio va a pasar la punta. Solo tienen que tener cuidado que la punta que seleccionemos no esté muy estrecha, es decir, que no entre muy justa a este orificio, porque cuando se comprime y si se dobla la muestra se va a atorar la punta.
Entonces esto es incorrecto, tiene que tener un suficiente espacio la punta para que logre pasar holgadamente, pero no que logre pasar extremadamente holgada, porque si así es la prueba, lo que va a ocurrir es que se va a doblar y se va a caer la muestra en cuanto se rompa o trate de atravesar la punta, ¿no? Son solamente algunas recomendaciones que se tienen para cuando se vaya a desarrollar este tipo de pruebas. Eh, También, bueno, es recomendable, si es una misma fruta, por lo menos en la misma fruta, medirlo en 3 o 4 lugares distintos. Y también, como les comenté hace rato, es muy importante tener un muestreo grande en el caso de las frutas y casi de cualquier tipo de alimento, ¿no? Salvo que sea un material muy homogéneo, no van a presentar este problema, pero si es un material heterogéneo, como la mayoría de los frutos, entonces van a necesitar un muestreo más abundante. Aquí vemos un poco sobre el texturómetro, este equipo que vamos a utilizar para hacer este tipo de pruebas. Es un brazo mecánico que sube y baja o ejerce una determinada fuerza, depende de la celda de carga que tenga. Por ejemplo, este equipo tiene 50 kilogramos de máximos que puede aplicar. Y aquí vamos a ver la operación, cómo ocurre. Bueno, primero se tiene que calibrar el equipo con una punta y posteriormente vamos a ejecutar las pruebas. Aquí podemos ver cómo se está calibrando el equipo y ahorita lo vamos a ver en operación y cómo se van viendo las gráficas en la computadora al mismo tiempo que se está penetrando la muestra. Entonces, bueno, ahí se está seleccionando el método para poder llevar a cabo la prueba. La punta es una punta pequeña, me parece que ahí se está utilizando una punta de 2 milímetros de diámetro. Y estamos utilizando también la mortadela que se utilizó también para las pruebas del cono de penetración. Entonces le pedimos que vaya con Runatest, que vaya a correr la prueba. Bueno, se les dan todas las indicaciones de cómo se llama el archivo, etcétera. Se corre y ahí está el equipo, va a empezar a operar, ¿no? El equipo va a bajar lentamente. Veamos cómo va a ir ahí bajando. Ahí está moviéndose lentamente y ahí va penetrando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del melón, que es un material muy suave, ahí debieron haber utilizado una punta más grande para tener respuestas más precisas. De todas formas, ahí se alcanza a ver, bueno, no se alcanza a ver ahí muy bien, pero para tener una mejor definición del resultado, si tienen una muestra que es muy blanda y el tamaño de la muestra lo permite, habría que utilizar una punta más grande para que sea más precisa la medición y realmente se alcance a ver la fuerza que se necesita para penetrar la muestra. Bueno, básicamente eso sería todo con las pruebas de penetración. Las pruebas de punción, nuevamente recapitulando, son pruebas que se utilizan mucho, principalmente en frutos y vegetales, para medir su maduración. Y se puede utilizar en ambos casos tanto los conos de penetración como el texturómetro con una punta que logre penetrar la muestra. Hasta aquí entonces nos quedaríamos en este tema y bueno, espero les haya sido de su interés y nos estaríamos viendo o escuchando en la próxima sesión con otros métodos de análisis de textura. Hasta la próxima.